Esta audiencia, como señalé, es para la emisión del fallo correspondiente por parte de esta juzgadora, actuando como tribunal unitario de enjuiciamiento. En términos del artículo 402 del Código Adjetivo de la materia, apreciando las pruebas que fueron desahogadas ante esta juzgadora durante la jornada de debate de manera libre, precisamente generada la convicción, obteniendo la totalidad del debate y precisamente partiendo del medio de prueba desahogado en cada una de las jornadas de juicio, los hechos que fueron materia de acusación. Esta juzgadora se encuentra en condición de emitir el fallo correspondiente y el fallo que se va a emitir es un fallo absolutorio a favor de David y de Juan Carlos por lo siguiente. En el caso, esta juzgadora considera emitir un fallo absolutorio por lo siguiente. De conformidad con el artículo 20, apartado de fracción tercera de la Constitución Federal, así como en relación con el artículo 113, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, el inculpado tiene derecho a que se le haga saber precisamente cuáles son los hechos que se le imputan. Esto se refleja en lo que prevé el artículo 335, fracción tercera y fracción cuarta del Código Adjetivo de la materia, que prevé precisamente el contenido del escrito de acusación, en el cual precisamente el agente del Ministerio Público en el escrito de acusación debe señalar la razón clara, precisa y circunstancial y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, clasificación jurídica y modalidades del delito. ¿Esto por qué? Porque está íntimamente relacionado con el derecho de defensa que tiene toda persona. Una persona tiene derecho a defenderse, pero para defenderse tiene que conocer de lo que se le está acusando. En el caso de la gente del Ministerio Público, expuso, y así quedó plasmado en el auto de apertura, que es en lo que esta juzgadora se basa, cuál es el hecho que les atribuye. Él les atribuye precisamente a Juan Carlos y a David la posesión de un petrolífero. Y la clasificación jurídica que señala es una fracción segunda, inciso D, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Está vigente en la época de los hechos, señala en lo que interesa lo siguiente. Se sancionará a quien, fracción segunda, resguarde, transporte, almacene y distribuya, posea, suministre, oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derechos y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Las conductas escritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera. Inciso A, cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se podrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 2.000 a 4.000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. B, cuando la cantidad sea mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a 1.000 litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4.000 a 8.000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. C, cuando la cantidad sea mayor a 1.000 litros, pero menor a 2.000, se impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de 8.000 a 12.000 días de salario vigente en el lugar de los hechos. D, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2.000 litros, con pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 10.000 a 15.000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos. ¿Esto qué implica? Que resulta necesario conocer precisamente la cantidad que se atribuye a una persona respecto de una conducta ilícita, dado que el legislador determinó sancionar de manera diferente la misma acción. Esto es, la acción es poseer ilícitamente un hidrocarburo petrolífero o petroquímico. En cuanto a la penalidad impuesta o que podrá imponerse a una persona, está directamente relacionada con qué cantidad se está realizando esa acción de poseer. En el caso, las penas van aumentando conforme aumenta la cantidad de hidrocarburo petrolífero o petroquímico que se posee ilícitamente en el caso de una posesión respecto de una persona a quien se atribuye esa acción. En el caso, no tenemos precisamente la cantidad específica que la gente del Ministerio Público les atribuye tanto a David como a Juan Carlos. ¿Por qué? En el escrito de acusación, que fue precisamente como yo les he señalado, la pauta por la cual esta juzgadora abrió debate en la audiencia de juicio y determinó si la gente del Ministerio Público había cumplido con su carga o no probatoria, no se precisó qué cantidad les atribuía, solamente se estableció la clasificación jurídica que era el inciso D, pero no se precisó cuánta cantidad atribuía en posesión ilícita a Juan Carlos y cuánta a David. Esto para poder tener certeza precisamente esta juzgadora si el Ministerio Público con el caudal probatorio que se desahogó cumplió con su obligación de romper el principio de presunción de inocencia, para que también a su vez David y Juan Carlos, teniendo el derecho de defensa, el cual es reconocido por la Constitución, pudieran haber llevado a cabo las acciones necesarias para defenderse precisamente de esa posesión ilícita que les atribuía en determinada cantidad.
no se refirió a la cantidad e inclusive del caudal probatorio ningún testigo pudo precisar la cantidad que se atribuía a cada uno de los señores. Los valores asentados en su conclusión segunda y tercera de su dictamen podrían variar, aunque no considerablemente, de los reales con la volumetría real. Sin embargo, a pregunta nuevamente de la defensa, refirió que los resultados no podrían variar considerablemente, pero sí pueden variar, que él recomendó trasladarlos a una terminal de almacenamiento de Pemex para que el personal con el equipo de seguridad y técnico puedan realizar las maniobras correspondientes para poder hacer un trasvase de líquido contenido que pudiera estar en el tanque, respondiendo que no supo si se llevó a cabo esa recomendación. Que la capacidad total de almacenamiento, en este caso fue lo que él determinó, que fueron los resultados que arrojó su dictamen. Sin embargo, no tenía el dato exacto de la cuantificación volumétrica real. Esto es importante lo señalado por este testigo ante esta juzgadora, porque él llevó a cabo precisamente un dictamen para determinar la cuantificación, se refirió en un principio, del líquido que se contenía en los autotanques, pero él refirió que la operación que realizó es precisamente del exterior del autotanque. Él refirió que llevó a cabo precisamente una operación matemática en relación a la longitud de los tanques, por la altura, por el radio, refiriendo la fórmula matemática. Pero él concluyó que la capacidad nominal de los autotanques era por uno, 44.929 litros y por el segundo, 32.322 litros. Estas son estimaciones y son capacidad nominal. No implicaba que fuera la capacidad o lo que contenía la cantidad de líquido que estaba conteniéndose en esos autotanques, porque precisamente a través de un ejercicio que llevó a cabo la defensa, él refirió precisamente que en su dictamen recomendó que se realizara el trasvase en la terminal de almacenamiento de la ofendida para poder concluir o detener el conocimiento de la cantidad real que se contenía en esos autotanques, cuestión que a él no le consta se hubiera realizado, pues la información que él proporcionó es de la capacidad nominal que pudiera tener cada uno de esos autotanques, no que el líquido fuera en esas cantidades, el líquido que se localizaba en cada uno de esos autotanques fueran las cantidades que él indicó, porque él solamente refirió lo que podría, en pocas palabras, caber en cada uno de esos autotanques. Correspondiente, la defensa llevó a cabo con este testigo y fue que él señaló precisamente que él hizo esa recomendación que debe hacerse el trasvase para conocerse la cantidad real de líquido contenido en cada uno de esos autotanques. De ahí que esta juzgadora considera que ni la información proporcionada por este testigo permite o conocer cuál es la cantidad que le atribuye el Ministerio Público a cada uno de los acusados. Pues él refirió que debía hacerse un trasvase en la terminal de almacenamiento y reparto de la ofendida, lo cual hasta este momento, al menos durante el desahogo de la audiencia de juicio, no se conoció si se llevó a cabo o no. Ministerio Público, hechos que tampoco se precisó cómo fue que le hicieron del conocimiento. Ninguno de los elementos de los dos aprensores señaló que hubiera documentado su participación. Ambos refirieron que firmaron una cadena de custodia y respecto a esta cadena de custodia ahorita me voy a ocupar porque considero también que además de que no tenemos la cantidad de hidrocarburo, no tenemos certeza de la mismidad del objeto. ¿Por qué? Porque en temas del artículo 127 del Código Adjetivo de la Materia, pues se refiere precisamente a lo relativo a la cadena de custodia y a la letra dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos o hallazgo hasta que una autoridad competente ordene su conclusión con el fin de corroborar elementos materiales probatorios, adherencia física. La cadena de custodia es aplicada teniendo en cuenta factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y cambios en cada uno de los custodios que haya realizado. Se registra nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en contactos. En este caso, los elementos aprensores son coincidentes en señalar tanto Luis Manuel como Héctor que ellos firmaron una cadena de custodia y que entregaron en sede ministerial, no recordando el nombre de la persona que lo entregaron. Y no se generó algún ejercicio para que les pudiera ayudar a ellos recordar a quién le entregaron una cadena de custodia. Pero respecto a esa cadena de custodia, se pierde la continuidad.
porque la perito en química refiere que ella no firmó cadena de custodia, que ella generó cadena de custodia de las muestras que tomó, que recabó de unos autotanques y le pusieron a la vista un elemento de Policía Federal Ministerial, elemento de Policía Federal Ministerial que es coincidente en señalar que le dio intervención a ella, la de criminalística y la de fotografía. Este elemento de Policía Federal Ministerial, de nombre Rodolfo, inclusive no fue ofertado para conocer su testimonio por parte de esta juzgadora y poder así concluir o conocer qué pasó con esa cadena de custodia. Los elementos son coincidentes en señalar que los autotanques fueron trasladados rodados, esto es, no se refirió que los hubieran trasladado a través de una grúa, sino que fueron rodados y llevados a las instalaciones de la gente del Ministerio Público por otras personas, al parecer por otros elementos de seguridad pública del municipio de Ecatepec, pero no son tampoco claros en decir quiénes fueron esas personas, cómo documentaron su participación. ¿Por qué? Porque si los autotanques se contiene un líquido con el olor o aroma de hidrocarburos, así lo señalan los elementos apresores, y es precisamente la evidencia que van a poner a disposición de la gente del Ministerio Público, pues resultaba necesario que se conociera quién tuvo contacto con esos autotanques después de que aseguraron a David y a Juan Carlos para tener certeza de la mismidad de lo que se contenían los mismos. Esto es, si se dice que contenían un líquido con las características o con olor, aroma, hidrocarburo, y que respecto de los mismos la perito en química hizo una toma de muestras y determinó, luego de analizarlo en el laboratorio, que se trata de mezcla de hidrocarburos, y de respecto de las muestras que recabó esa perito en química de esos autotanques, un perito en este caso determinó que se trata de Pemex Diesel. Era necesario conocer precisamente quién intervino con esos autotanques desde qué momento en que fueron detenidos hasta que estos peritos llevaron a cabo su intervención. ¿Y cómo se conoce? Pues a través de la cadena de custodia. Cadena de custodia que dos personas, que son los elementos aprensores, refirieron que sí suscribieron. Pero la perito en química, que tiene intervención directa, que subió al autotanque, porque inclusive así lo refirió a la de fotografía también, que tomó las muestras en los recipientes, indicando de qué material son los recipientes, que fueron 2 muestras de 1 litro cada una de cada autotanque, más una muestra de 5 mililitros de cada autotanque. Pues esa perito no suscribió una cadena de custodia. Ella ya refirió por qué en ese entonces, refiere ella, no se llevaba a cabo, no se suscribía cadena de custodia. Pero lo cierto es que si los elementos aprensores pusieron a disposición unos autotanques con cadena de custodia, resultaba necesario conocer por qué las demás personas que intervinieron en ella, con esos vehículos, no suscribieron la cadena de custodia. O si efectivamente la suscribieron, ¿cómo podía conocerse? Pues a través de la persona que les dio intervención. Ese testigo no fue ofertado, ese testigo no viene en el auto de apertura, que es Rodolfo, que es el elemento de Policía Federal Ministerial, que es la persona que pudiera en su caso señalar qué fue lo que pasó, si existía esa cadena de custodia, cómo les dio intervención a las que sí tuvieron contacto, en este caso la de química, que es una manipulación de lo contenido en unos autotanques, para poder concluir precisamente que se trata del mismo líquido que fue asegurado a David y a Juan Carlos por los elementos aprensores al momento en que llevó a cabo su detención, esto es en 14 de marzo de 2018. Esto es importante, ¿por qué? Porque el propio Código Objetivo de la Materia señala en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, qué es un dato de prueba, qué es un medio de prueba y qué es una prueba. En específico, por lo que hace el medio de prueba, dice que son los medios o elementos de prueba, es la fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos, y se denomina prueba el conocimiento cierto probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre hechos en materia de acusación. Estos preceptos permiten conocer que están íntimamente vinculados con lo previsto en el artículo 14 constitucional. Esto es para cumplir con la obligación constitucional de que una persona pueda llegar a ser sentenciada y determinar su responsabilidad penal, debe haberse cumplido con un debido proceso. Al respecto de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio contenido en el registro electrónico 20.04.655, refiere cadena de custodia, directrices para que los indicios recabados en la escena del crimen puedan generar convicción en el juzgador,
Señaló en lo que interesa que a efecto de que la cadena de custodia sea respetada en el análisis de una escena del crimen y por tanto los indicios recabados generen convicción en el juzgador, aquella debe iniciar con la búsqueda de evidencias. Una vez que se han descubierto, lo ideal es llevar a cabo un levantamiento cuidadoso con el mínimo de manipulación y una recopilación de dichas evidencias para proceder a su embalaje. Esto es a su protección para evitar que se contaminen o pierdan, buscando minimizar su deterioro mediante un sellado que impida posibles vías de contaminación. Terminando la corte, concluye así: por tanto, el registro de la cadena de custodia resulta un aspecto indispensable dentro de la investigación criminal. Es recomendable que las personas que intervengan en el manejo de la escena del crimen describan la forma en que se realizó recolección, embalaje, etiquetado de las evidencias, las medidas puestas en práctica para garantizar su seguridad, la identificación de quienes intervinieron en las acciones, recabando el nombre, cargo y proceso realizado cada una de las evidencias, incluyendo la firma respectiva. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Digna Ochoa contra México, también analizó lo relativo a la cadena de custodia y la Corte indicó que la incorrecta cumplimentación de los registros de la cadena de custodia, la falta de consignación o de aseguramiento de objetos hallados en el lugar de los hechos o la destrucción de alguna prueba en custodia son fallas fundamentales al deber de debida diligencia. De ahí que pues no se tiene certeza precisamente de que las muestras tomadas por la perito en química sea respecto del líquido que contenían los autotanques al momento de ser asegurados David y Juan Carlos por los elementos aprensores. Esto es, se rompe el principio de mismidad. Al no tener certeza de esa circunstancia, esta juzgadora considera emitir el fallo absolutorio a favor de los señores. Reitero, no tenemos cantidad asegurada a los señores y que le atribuye a la gente del Ministerio Público para poder cumplir con la seguridad jurídica y el derecho a la defensa que tienen los señores. No tenemos certeza respecto de que se trate del mismo indicio, que se rompe el principio de mismidad, pues no se ofertó y desahogó el medio de prueba idóneo e inclusive las muestras representativas que tomó Carla no fueron incorporadas a juicio. El vehículo respecto del hablaron Luis Manuel, Héctor, Carla, Giovanna, Magali, Horacio y David, no fue incorporado a juicio. Solamente se refirió a la participación que tuvieron cada uno de ellos respecto de 2 autotanques, identificándolos con las placas de circulación del tractocamión, pero no se llevó a cabo el ejercicio para la incorporación. El único medio de prueba que se incorporó son las fotografías que formaban parte del dictamen de la perito en fotografía. Sin embargo, resultó insuficiente para poder concluir o considerar que estaba incorporada la evidencia material ofertada y que quedó plasmada en el auto de apertura, que es el que rige a esta juzgadora. Todo esto me llevó a emitir un fallo absolutorio a favor de los señores, pues se considera que el Ministerio Público no cumplió con su carga procesal de demostrar más allá de toda duda razonable la comisión del delito y la responsabilidad de los señores en el mismo. Al haberse emitido un fallo absolutorio a favor de los señores, las medidas cautelares quedan sin efecto. Se ordena girar oficio a la directora del Centro de Reinserción Social, donde se encuentra el señor Juan Carlos, para que únicamente por lo que hace esta causa penal quede en inmediata libertad el señor Juan Carlos, debiendo informar lo anterior a esta juzgadora, la directora del Centro de Reinserción Social. Gracias, licenciado Calderón. Sí, su señoría, en términos del artículo 275, fracción segunda, con temor a equivocarme, no tengo de la mano el código, si tuviera bien a pronunciarse sobre la devolución de la garantía por la absolución. Perdón, se le cortó. Devolución de la garantía de David, ¿verdad? Así es, señoría, por haber sido sentencia absolutoria, en términos del 175, fracción segunda del Código Nacional. Muy bien, tiene una garantía económica, ¿verdad, David? Así es, señoría. Sí, su señoría. Muy bien. En este caso, toda vez que la absolutoria tiene como efecto que se queden sin efecto como consecuencia, que queden sin efecto las medidas cautelares, se haga este Centro de Justicia para que hagan la devolución de la garantía económica en términos del artículo 175, fracción segunda del